Hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando los lunes acerca de la nueva vida en Cristo. Hoy vamos a darle trámite al paso 7 que lleva por título Hablando con Dios. ¿Sí? Empezando este tema, vamos a darle respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta: ¿para orar es importante hacerlo en una iglesia o de rodillas? Es falsa. ¿Por qué? Porque al Señor no le importa la posición que tú asumas cuando vas a orar. El Señor tiene otras cosas a las cuales les da prioridad: la sinceridad, la verdad, la dependencia que tienes de Él. Son cosas las que mira Dios: tu corazón contristo y humillado, tu humildad, tu sencillez, cosas de esas. La segunda pregunta es: ¿puedes orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Todos sabemos que Dios siempre contesta sus oraciones. Entonces esta es verdadera. Y más adelante vamos a ver la manera de la cual Dios contesta sus oraciones. Y la tercera es: ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarte? Esta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque nosotros no manejamos religión, no manejamos religiosidad. Y cuando no manejamos religiosidad, vemos dentro de cada uno de nosotros una gran necesidad por constantemente tener una comunión con Dios. Entonces constantemente sentimos ese deseo, ese anhelo de estar hablando con Dios. Y cuando hablamos con Dios, eso es precisamente lo que es orar. Vamos a empezar definiendo qué es la oración. ¿Qué es la oración? Orar es comunicarnos con Dios. Orar es una cosa sencilla. Es simplemente entrar y comunicarle, es como entrar y comunicarle a un amigo íntimo. En este caso, al que le vamos a comunicar es a nuestro Padre. ¿Sí? En Mateo 6, en la oración, en el modelo de oración, el Señor les dice: oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro, o sea, Él es nuestro Padre. En este caso, nosotros estamos hablando con nuestro Padre. Eso es orar, comunicarnos con Él. Y lo hacemos sobre cualquier tema o cualquier necesidad. No tiene que ser una cosa específica. Lo único importante es que tengamos una comunión íntima con Él. ¿A través de qué? A través de la oración. Y comunión íntima con Él, ¿por qué? Porque sin importar el tema o la necesidad, estamos siendo sinceros, estamos siendo honestos y nos estamos acercando a Él con humildad, con sencillez y con verdad. ¿Sí? Miremos que en el libro de Jeremías el Señor nos dice algo. ¿Qué nos dice el libro de Jeremías 33:3? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Entonces, orar es un medio para nosotros expresarnos francamente frente a nuestro Padre. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le expresamos? Todo aquello que hay en nuestro corazón. Todo aquello. ¿Por qué? Porque vemos que desde el modelo de la oración, Él muestra un gran interés siempre por escucharnos, por ayudarnos. ¿Sí? Él siempre está ahí. Ahora, nos podemos preguntar: ¿cómo es que Dios responde la oración? El Señor tiene 3 formas de responder la oración. La primera es sí. La segunda es no. Y la tercera es espera. ¿Por qué espera? Porque Él, en su soberanía y en su infinita providencia, se está moviendo todo el tiempo a tu alrededor. Él sabe cuál es el momento, cuál es el tiempo oportuno para concederte lo que tú le estás pidiendo. Ahora, si no te conviene, va a haber una respuesta y es no. Un no rotundo. Ahora, muchas veces cuando estamos en estas vivencias y el Señor se demora para respondernos, nosotros nos ponemos a pensar y decimos:
el Señor, ¿por qué no me responde? ¿Por qué se demora tanto? ¿Será que el Señor está cansado o demasiado ocupado? Ojo con eso. Porque es que nosotros le estamos orando a un Dios que es perfecto. Un Dios, como nos lo dice Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, Él no se cansa. Lo que pasa es que nosotros en esa inmediatez nos desesperamos y no podemos vivir desesperados por algo que sabemos que si Él no lo va a conceder, será en su momento y en su tiempo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, la oración es uno de los medios que Dios utiliza para protegernos a nosotros. ¿Sí? Recordemos, cuando vamos a la Escritura, recordamos que era lo que Jesús le decía a sus discípulos. Para eso tenemos que ir hasta Mateo 26:41. Y en la Escritura, en Mateo 26:41, el Señor le decía a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nosotros debemos orar y debemos velar en todo momento. ¿Pero por qué razón en todo momento? Porque nosotros estamos viviendo en un mundo caído. Y nosotros tenemos ataques constantemente del mundo, de la carne y del yo. Y para estar preparados, para poder defendernos de esos ataques, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esas dos cosas. El Señor lo ha dicho en Mateo 26:41. Velad y orad. Velad y orad. Ahora, cuando nosotros estamos orando, nosotros caemos en errores. Y el Señor, en la misma Escritura, donde nos deja el modelo, Él nos deja y Él nos prepara para que nosotros no cometamos esos errores. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vamos a las Escrituras, en Mateo 6:5, Mateo 6:5 nos dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen la recompensa. Entonces aquí hay dos palabras importantísimas que hay que tener en cuenta. Primero, cuando ores, no seas como los hipócritas. Y segundo, cuando ores, no lo hagas para que te vean, para que los demás se vayan llevando ese concepto tuyo o de ti, que eres una persona muy piadosa. No. Cuando ores, tienes que hacerlo porque dentro de tu corazón tú mismo ves esa necesidad de tener esa comunión y anhelas esa comunicación con Dios, con nuestro Padre. ¿Sí? Entonces el Señor nos advierte esto. De igual manera, en el versículo 6-7 nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No, hermanos. Ahora hablábamos y decíamos que nosotros no tratamos en lo posible de no manejar religiosidad. ¿Por qué razón? Muchas veces caemos en ese error, pero la palabra, la Escritura nos está constantemente advirtiendo. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios es una relación viva, es una relación dinámica. Nuestra relación con Dios no es una relación estable. Por eso, aquí en este versículo nos está diciendo: y cuando ores no uséis vanas repeticiones. No. Él lo que quiere es que nosotros expresemos lo que hay en nuestro corazón. Y en nuestro corazón y en nuestras vidas día a día están pasando cosas diferentes. Al haber cosas diferentes, acciones diferentes, problemas diferentes, situaciones diferentes, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nuestras palabras día a día deben ser diferentes.
Entonces nuestra oración siempre va a tener una dinámica diferente. Por eso el Señor dice, no uséis vanas repeticiones. ¿Sí? Y enseguida Él dice, ya ellos tienen su recompensa. ¿Y cuál va a ser su recompensa? Déjame recordarte, su recompensa es que Él no escucha esas oraciones. Su recompensa es que esas oraciones no tienen respuesta. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser claros con esos, que son peligros en los cuales nosotros podemos caer cuando vamos a orar. ¿Sí? Ahora, nosotros debemos orar cuando tenemos o sentimos esa necesidad de orar. ¿Sí? Ahora, no creamos que es que tengo ganas de orar, pero no voy a orar. No podemos perder esa oportunidad porque estaríamos pecando. ¿Sí? Ahora, hay momentos donde nosotros no queremos orar. Pero el hecho de nosotros no querer orar nos tiene que llevar a una acción interna nuestra en la que nosotros debemos buscar la oración. Porque es que no buscar la oración es quedarnos en esa situación o en esa condición de no comunión con Dios. Y eso no es bueno para una persona que dice ser hijo de Dios, y uno cuando es hijo de Dios lo que más desea es tener una comunión directa e íntima con nuestro Padre. Al igual que cualquier persona en el mundo natural desea tener una comunión. ¿Con quién? Con sus padres. De la misma manera, ¿sí o no? Ahora, vamos a poner una tareita, y esa tareita es que debemos de memorizar en orden los siguientes libros del Antiguo Testamento. Está Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Sí? Muy bien. Ahora hablábamos de la definición de oración y dábamos ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Vamos a pasar a un segundo punto, y ese segundo punto lo vamos a llamar ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Cuando hablamos de cómo debemos orar, ¿sí? Los salmos traen muchos ejemplos y muchas indicaciones o directrices acerca de la manera de la cual debemos orar. Vamos al Salmo 106.1. El Salmo 106.1, ¿qué nos dice? Nos dice, alabad a Jehová porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Tengamos en cuenta dos cosas. ¿Por qué razón debemos orar? Primero, porque debemos alabar a Dios. Y en nuestro modelo de oración, uno de los primeros puntos es empezar alabando a nuestro Dios por lo que Él es, porque Él es grande, maravilloso, majestuoso. ¿Sí? Y enseguida nos dice que debemos de alabarlo porque Él es bueno. Él es bueno. Él es único. Fuera de Él no hay otro Dios. Él es único. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros venimos a la oración porque queremos algo, queremos pedirle algo a nuestro Dios. Muchas veces lo hacemos para darle gracias a Dios por las cosas buenas que permites en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces nosotros le anhelamos algo y venimos donde el Señor y se lo pedimos? Pero hay algo que debemos tener en cuenta, y es que la palabra nos dice que nosotros no tenemos por qué vivir preocupados. ¿Sí? Nos dice la Escritura en Filipenses 4.6. ¿Qué nos dice Filipenses 4.6? Nos dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando el Señor nos dice que no debemos vivir ocupados, esto quiere decir que nosotros por nada debemos estar afanosos, por nada. Y ya la Escritura nos dice
con qué actitud y de qué manera nosotros debemos de venir al Padre. ¿A qué? A colocar nuestras peticiones, nuestros deseos o nuestros anhelos a sus pies. Primeramente, tenemos que venir con una acción de gracias. Indiferente de que la situación que estés viviendo haya sido una situación que no te agrade, o que te traiga angustia, o que te traiga lo que te traiga, que para nosotros dentro de nuestro estado natural la vemos mala. Si el Señor la permitió, Él tiene un propósito por algo, por ella, y con ella te va a dar algo. Entonces, la palabra dice, por nada estéis afanosos. Cuando Él dice por nada estéis afanosos, ¿es por qué? Porque sabes que tienes a alguien arriba que te va a ayudar, te va a escuchar, te va a responder. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la actitud con la que debemos de venir al Señor? La actitud con la que debemos de venir al Señor, primero, Filipenses 4:6 nos dice, nos da dos. Primero, acción de gracias y luego con ruego. Tenemos que rogarle a nuestro Dios. Seguramente alguien va a preguntar o va a decir, sí, pero es que en Mateo 6, versículo 8 nos dice de que antes de que nosotros pidamos algo, el Señor ya sabe de que tenemos necesidad. Sí, pero al Señor le agrada que nosotros les pongamos que vivimos en función de una dependencia constante de Él. Y que nos gusta que toda nuestra vida y que todas nuestras actitudes tengan su sello y tengan su marca. Que el Señor sepa que todo lo que hacemos es en función de darle gloria y honra a su santo nombre. Entonces, por eso Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, indiferente de que sea la situación, hay que exponerla delante de Dios con esos detalles y con esa humildad. ¿Sí? Ahora, al orar, dando gracias a Dios, cuando oramos dándole gracias a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos expresando que nosotros tenemos esa fe en Dios. Y esa fe la tenemos, ¿por qué? Por la contestación que Él le va a dar a todas nuestras peticiones. ¿Sí? Ahora, en el versículo 7 de Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, que cuando nosotros traemos todas nuestras peticiones frente al Señor, la paz del Señor va a inundar nuestros corazones. ¿Y sabe por qué va a inundar nuestros corazones? Porque todas esas cargas que nosotros tenemos por la situación o la acción o la vivencia que estemos llevando a cabo en ese momento, ¿sabe a quién se la estamos pasando? A Dios. Y sabemos que Él es todopoderoso y es el único que puede cambiar la circunstancia que sea a favor nuestro o a favor al punto de que nos beneficie a nosotros. Eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Ahora, hay otros libros, también en el Nuevo Testamento, que nos muestran con qué actitud nosotros debemos acercarnos a Dios. Es el caso del libro de Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 nos dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Esto es muy hermoso. ¿Por qué es muy hermoso? Porque tenemos un Dios, primero, que es verdadero. Segundo, es un Dios vivo. Tercero, es un Dios de manifestación. Y tenemos un Dios que siempre se está agradando de nosotros.
Por eso Él nos dice, en su misma escritura nos deja una constancia de que a Él le agrada que nosotros nos acerquemos a Él. A Él le agrada que nosotros le expresemos nuestra dependencia de Él. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra oración, a través de exponerle con nuestras palabras nuestros anhelos, nuestros deseos o nuestras dificultades. ¿Sí? Entonces, es muy hermoso. Ahora, podemos discutir entre nosotros algo con las personas que tenga ahí alrededor. Y es, ¿por qué razón tienes confianza en Dios? ¿Por qué razón tú pones tu confianza en Dios? Y esta es una pregunta que nos da para, mejor dicho, hay mucha tela para cortar por esta pregunta. Porque esta pregunta nos trae y nos asienta y nos dice, verdaderamente yo, ¿por qué confío en Dios? Primeramente, yo confío en Dios porque el Espíritu Santo me ha revelado en las Escrituras que mi Dios es verdadero. Porque Cristo Jesús ha venido y ha hecho una obra, la cual me muestra que proviene del Padre y que ha obrado en armonía con el Espíritu Santo y el Padre. ¿Para qué? Para que yo forme parte de su familia. Y ha hecho que yo sea adoptado en la familia de Dios. Por lo tanto, yo sé que tengo un Padre a través de Jesús y que Él hace que mis oraciones sean aceptas en la presencia de mi Dios, de mi Padre. Entonces, debemos discutir y saber tantas cosas que nos trae la Escritura y nos muestra que nosotros, lo más importante, lo más valioso, lo más grande que tenemos en nuestras vidas es esa relación que podamos tener con el Padre. Esto verdaderamente es grandioso. Por eso el Señor nos advierte. Cuando vamos a 1 de Tesalonicenses 5:17, el Señor nos dice, orad sin cesar. Y muchos nos podríamos preguntar, sí, pero ¿qué significa orar sin cesar? Primero que todo, el Señor, ¿por qué lo dice? El Señor lo dice cuando Él te dice orad sin cesar, es que tú constantemente debieras de estar hablando con el Padre. Cuando quieras que el Señor te hable, vienes a la Escritura, lees la Escritura y le pides al Espíritu Santo que te dé revelación de la Escritura, pero también que te dé iluminación para que puedas guardar esa Escritura en tu corazón. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te dice a través de la Escritura, orad sin cesar, te está diciendo que tu comunión con el Padre debe ser constante. No es una comunión ni de cerca ni de lejos, ni de determinado tiempo. No, es una comunión constante de cada instante, de cada momento, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año. Eso es, por eso, orad sin cesar. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿qué quiere decir la palabra orad sin cesar? La palabra orad sin cesar quiere decir que tú puedes orar cuando estás en el trabajo, tú puedes orar cuando estás en la casa, tú puedes orar, mira, cosas tan sencillas. Voy en el bus, o voy manejando mi moto, o voy manejando mi vehículo. ¿Cuál es el problema de orar? ¿Cuál es el problema de darle gracias a Dios por tantas cosas bellas, hermosas y buenas que pone en nuestras vidas? ¿Sí? Entonces nosotros constantemente tenemos esa oportunidad de hablar con nuestro Padre, de orarle a nuestro Dios. ¿Sí? Y eso, ¿qué quiere decir? Es aprovechar el tiempo en nuestra comunión con Dios. Aprovechar el tiempo en nuestra comunión con Dios. Ahora, ¿qué aspectos debe de incluir la oración? La oración debe de incluir varios aspectos que los vemos en el modelo de oración en Mateo 6, del 5 al 13. Pero también hay aspectos generales que debemos tener en cuenta en nuestra oración. Por ejemplo, el primero de todos, nosotros cuando vamos a orar debemos utilizar un pequeño
bosquejo o sistemita. El primero es una confesión. ¿Una confesión de qué? Una confesión de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Porque es que nos estamos acercando a alguien que es santo. Nosotros somos pecadores, habitamos una naturaleza caída, vivimos en un mundo caído. Entonces, siempre que te acerques a tu Dios, pídele perdón por tus pecados, para que te haga acepto a ese momento. No vengas diciéndole al Señor que eres un gran ciudadano. No hagas como el fariseo haz como el publicano, no como el fariseo. El publicano le decía al Señor: Señor, hazme acepto a ti, soy pecador. ¿Sí? Cuando el publicano se creía gran cosa, pero no era así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confesión de pecados. Pedirle perdón por nuestros pecados, ¿sí o no? Segundo es, hay que darle adoración. ¿Por qué? Por lo que Él es, reconociendo sus atributos, hablando de sus atributos, sabiendo que tenemos pleno conocimiento acerca de su grandeza, de sus capacidades, de su soberanía, ¿sí? De tantas cosas hermosas de Él. Ahora, otro es comunicarle nuestras peticiones. Y todas esas peticiones son de todas nuestras necesidades, pero muchas veces no son necesidades, muchas veces ¿sabe qué son? Son intersecciones por otras personas. Entonces, se hace lo que se sea. El Señor quiere que nosotros conozcamos, que nosotros les pongamos todas nuestras peticiones. Entonces, está bien. Ahora, por último, darle acción de gracias. Le vamos a dar acción de gracias a nuestro Dios, pero le vamos a dar acción de gracias a nuestro Dios es por todo, absolutamente todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas. Porque cuando somos hijos de Dios, todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Él lo permite. Y si Él lo permite es porque tiene un propósito bueno para nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que vivir agradecidos por eso. Tenemos que vivir agradecidos por eso. ¿Sí? En Juan 14:13, el Señor nos dice que siempre que hagamos nuestras oraciones, las debemos hacer a través de un conducto. ¿Y cuál es ese conducto? En el nombre de Cristo Jesús. Porque todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, Él os lo hará. Entonces, en eso tenemos que ser claros. Bien, hermanos, también tenemos otros textos en la palabra de Dios que nos indican de qué manera debemos orar. O sea, nos van mostrando qué cosas debemos hacer para ir aprendiendo a tener una buena costumbre, un buen hábito día a día de la manera más correcta para dirigirnos a nuestro Dios. Es el caso en el Salmo 66:18. ¿Qué nos dice el Salmo 66:18? Nos dice: y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Póngale cuidado a esto. Cuando tú estés orando, no me digas que le pides al Señor que te apoye en cosas que son pecado. No me digas que le pides al Señor cosas las cuales son falsas, las cuales tu corazón pide con intenciones equivocadas. ¿Por qué? Porque el Señor sí mira en tu corazón. El Señor sabe qué hay en tu corazón. El Señor conoce las intenciones de tu corazón. Observa lo que dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Por eso, cuando tú vayas a orar, primero mírate en tu corazón para que sepas que lo que le vas a decir al Señor es en verdad y se lo estás pidiendo para finalmente darle gloria y honra a su nombre. Enseguida encontramos otro texto que es en Primera de Juan 14 y 15. Primera de Juan 14 y 15 nos dice, Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad,
Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, cuando nosotros vamos a pedirle al Señor, tenemos que hacerlo con confianza. Nosotros debemos tener esa convicción personal, interna, de que al que le estamos pidiendo es todopoderoso. Es el único que puede cambiar o alterar las cosas que nosotros vemos imposibles. Por eso, Él le gusta que nosotros descansemos en Él, que depositemos toda nuestra confianza en Él. Y déjame decirte, deja la inmediatez. Permítele al Señor obrar en tu vida. Y date cuenta de qué manera ves el obrar de Dios en todo tu caminar. Esto sí que es importante. Ahora, encontramos otro texto que quiero que miremos y es en Mateo 21:22. En Mateo 21:22 nos dice la Escritura: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, esa confianza con la que tú le pides, como decíamos en 1 de Juan 5, 14 y 15, ahora el Señor te está diciendo en Mateo 21:22 que cuando tú le pides a Él, tienes que hacerlo creyendo. ¿Y cómo tú vas a creer en nuestro Dios? A través de tener una relación íntima, constante y verdadera con Él. Sincera. Entonces, vamos a otro texto que también nos trae iluminación acerca de cosas, y este texto sí que es muy importante. Es Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Qué nos dice Efesios 3:20? Nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Leí también el 21, pero en el 20 observe lo que el Señor nos está diciendo. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Cuando usted le pide algo al Señor, el Señor lo que haga con usted lo va a hacer de una manera mucho más abundante de lo que usted espera. Y no solamente mucho más abundante, con un agrado, con un anhelo de que estés bien. Por eso siempre tenés que vivir con humildad y dándole gracias a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él en medio de su perfección, Él nunca te va a decir: le voy a dar algo a medias. Él me está pidiendo que le ayude en su espiritualidad. Yo le voy a decir que le voy a dar ese anhelo de leer la Biblia 5 minuticos. No, Él viene y te pone ese anhelo de leer la Biblia 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. De orar siempre que tiene la oportunidad. ¿Sí? De ayudarle a los hermanos, de servir en la iglesia, no en un ministerio, en 2 ministerios. De predicar su palabra en todo momento. Él siempre tiene esa disposición de hacer mucho más de lo que tú le pides. Y eso es algo que se nos tiene que grabar, ¿sí? Por eso recordemos, Él siempre contesta tu oración. Sí, no, o espera mi tiempo y mi lugar. ¿Por qué? Porque son perfectos. Los imperfectos somos nosotros. Ahora, hermanos, tenemos cositas para hacer. Y dentro de las cositas que tenemos para hacer, encontramos que vamos a Timoteo, primera de Timoteo 2:1, y en primera de Timoteo 2:1 nos dice: exhorto en todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es que constantemente nosotros tenemos que estar orando. Pero no oramos solamente para pedirle cosas al Señor, peticiones personales, anhelos de nuestro corazón, no. Nosotros debemos de diseñar una listica de las cosas las cuales le debemos pedir a nuestro Dios. ¿Cuáles son esas cosas que le debemos pedir a nuestro Dios? Hace una listica en una hojita para que tengas
motivos de oración y sepas que tu oración no se vuelve monótona. Por ejemplo, puedes orar por familia, por amigos, por hermanos en la fe, siervos de Dios como tu pastor, los gobernantes de tu país y tu comunidad, personas que te han hecho daño, personas que usted quiere para ganar a Cristo, sus metas y crecimientos personales. O sea, hay una cantidad de cosas, entonces el abanico se te abre. Entonces, cuando tú vas a hablar con nuestro Dios, siempre tienes cosas para pedir. Siempre tienes cosas para manifestarle al Señor. Señor, me gustaría que te movieras en esta área. ¿Para qué? Para tranquilidad mía. Y Él se va dando cuenta de que a ti te agrada ponerle todas las cosas que ves alrededor que consideras que no están bien en las manos de Él. Porque todos los hilos de este mundo se mueven es a través de sus manos. A Él nada se le escapa, nadie se puede esconder de Él, nadie. Y otra cosa, Él es soberano, Él hace lo que Él quiere con quien quiere. Ahora, otra cosa que debemos hacer es, el libro de Hechos toma el capítulo 22 al 28 y hasta la próxima semana lee un capítulo por día. Y tenemos un versículo para memorizar y ese versículo para memorizar vamos a leerlo en dos versiones, en la versión Reina Valera y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es el versículo a memorizar? Filipenses 4, del 6 al 7, y dice así: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, grande y maravilloso, majestuoso Dios, cuán bueno eres, Señor. Señor, queremos darte gracias porque nos has dejado, Señor, tu escritura, Señor. Esa escritura es la que es el fundamento de nuestra fe, Señor, porque es a través de ella, Señor, que conocemos tantas verdades tuyas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de ellas nos enseñas, Señor. Nos enseñas de qué manera, Señor, debemos acercarnos a ti, Señor. Te debemos hablar a ti, Señor. Señor, te queremos pedir perdón porque cuántas veces lo hacemos de manera inadecuada, Señor. Pero tú sabes, Dios del cielo, que no somos perfectos, Señor. Por eso, Señor, pedimos que seas tú, Señor, comprendiéndonos, Señor, y tú conoces las intenciones de nuestro corazón, Señor. Tú sabes cuántas cosas queremos decir, aunque no tengamos las palabras adecuadas en nuestra boca. Por eso, Señor, nos inclinamos ante ti, Señor. Nos humillamos ante ti, Señor, y te decimos, Señor, que no somos nada, Señor. Venimos a hacer algo simplemente cuando estamos en ti, cuando estamos bajo la presencia y la cobertura de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y te damos gracias porque solamente tú nos has permitido ese privilegio. En el nombre de Jesús, Señor, colocamos todas nuestras peticiones, todas nuestras rogativas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que permites en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.